No. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se vino la fresca. Hola Cris, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, che. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Me alegro, me alegro. Ahí se está conectando Lara. Esperamos un par de minutos para avanzar. ¿Les parece? Se vino la fresca, ¿eh? Hermoso día. Bueno, por lo menos no llovió. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Che, se están agregando algunos de los compañeros de la Comisión de Obligaciones, no sé si hay quien está, que se identifique por el chat, de los niños y niñas que son de la Comisión de Obligaciones. Cris, ¿pudiste ver los mensajes que pasé a la Comisión General de Obligaciones? Sí. Vi, ¿cómo se llama? Lo que puntualmente diste toda la información de los videos que están, información que están en Facebook, más la información de los videos del Zoom. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, digamos, casi tienen toda la información de todas las clases que llevamos al día. Sí, 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 tal cual. ¿Quién, por el chat, dígame, hay alguien de la comisión del Plan 2012 hoy que ya se haya agregado? ¿No hay nadie de la 2012? ¿No tenemos alumnos del Plan 2012? Bueno, qué cosa rara, digamos. Profe, ahí habló una chica. Ah, a ver. Ya estoy, esperen que tengo 10 actividades a la vez. Karen Sanabria, Plan 2012. Bien. Miren, básicamente para los del Plan 2012, vayan, por ahora se enganchan con las charlas nuestras que vamos dando y después les vamos a designar alguna clase especial para ver los temas principales que tenemos ahí, que son obligaciones de sumas de dinero y obligaciones solidarias, que le asignaremos alguna clase especial. De todas maneras, están las clases colgadas en internet, como bien decía Cristian, y la información está disponible en YouTube, está disponible en Facebook y también está disponible en la plataforma de la UNR, es decir, los apuntes que hay que leer, más las clases que tienen que ver, que básicamente son las clases que ya hemos charlado, que ya hemos estado dando. Bien, eso para la gente del Plan 2012. Bueno, por lo pronto, Karen, sos la única aparentemente del Plan 2012. Habíamos tenido, la facultad nos había dicho que había algunos chicos y chicas que querían tener clases, no estaba armada la comisión en el Classroom de la facultad, digamos, no estaba creada, por lo tanto ni siquiera sabíamos quiénes eran los alumnos y si había alumnos. Que bueno, nada, bienvenida, y si hay alguno más, bienvenido, ¿sí? Hay información de, por ejemplo, hay clases de un trabajo sobre objeto plural que está también en Facebook y también está en el Facebook de la cátedra. Hay mucho de este año, mucho de años anteriores, ustedes que ya vienen de años anteriores, o sea, material tienen para estudiar y tienen para ir llevando a las clases. Así que bueno, estimo que no va a tener inconveniente.
Tal cual, sí, es lo mismo pensaba, sí, lo mismo pensaba. Che, ¿alguna duda que les haya quedado de obligaciones generales, digamos, algo que tengan que ver, algo de obligaciones solidarias, algo que quieran preguntar, algo que les falte? ¿No? ¿Ah? ¿No hay nada que quieran preguntar? No, bien, perfecto. Bueno, Va, hemos esperen. sido muy claros, o sea, según esta conclusión, o no vieron el tema, entonces no hay O nada no que quedó preguntar, nada, tal cual. o somos unos genios y explicamos muy bien todo. Vamos por la segunda, Vamos por ¿no? la segunda. Vamos por la segunda. Sí, alguna cosa debe haber quedado. Bueno, perfecto, niños y niñas. Che, bueno, no sé si vieron el plan, pero el plan, digamos, si vieron el programa, pero básicamente lo que sigue, digamos, ahí hay una pequeña unidad en el programa que es obligaciones principales y obligaciones accesorias, que básicamente expone la unidad 10 sobre... Chicos, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? No sé quién es. Santi Pellejero. Ahí está, perfecto. Bien. Cierren por favor los micrófonos, ¿sí? Eso es importante y háblenlo solo cuando nos quieran decir algo. Che, lo que les decía. Bueno, hay una pequeña unidad ahí que habla sobre obligaciones principales y obligaciones accesorias. Me parece que no reviste mayor importancia como tal, que la pueden leer, lo pueden ver del programa, lo pueden ver de los libros y eventualmente si les queda alguna duda nos indican. El concepto es que existe, digamos, el concepto de interdependencia de obligaciones y la idea de que hay una obligación que depende de otra como si estuviera subordinada. Digo, me parece que no merece que nos detengamos demasiado en ese punto. Lo pueden ver, lo pueden leer y eventualmente en la próxima clase vemos si necesitan ver algo, si necesitan agregar algo, si quieren evaluar alguno de los puntos, etcétera, etcétera. Sí, me gustaría retenerme en la unidad de obligación de rendir cuentas. Sí me parece importante ahí porque, digamos, la unidad 5, que el otro es el punto 10 de la unidad 4, ¿no? Sí me gustaría detenerme o adentrarme mucho en la unidad 5, que es la obligación de rendir cuentas. ¿Por qué? Bueno, porque esta, digamos, uy, cuánta gente, che, ahí ya estoy agregando. La obligación de rendir cuentas es una obligación importantísima dentro del funcionamiento del derecho privado porque implica el deber en general, ahora vemos los casos particulares, pero implica el deber en general de todo aquel que ha gestionado intereses ajenos de rendir cuentas, valga la redundancia, es decir, de ir a aquella persona o de ir con aquella persona físico-jurídica respecto a la cual manejó esos intereses y de demostrarle o de exponerle cómo manejó esos intereses y hacer una especie de balance del manejo de esos intereses, ¿no? Es muy habitual en la práctica profesional, los abogados típicamente somos una de las personas que tenemos que rendir cuenta porque manejamos intereses ajenos, porque manejamos dinero ajeno, porque administramos, porque cobramos por otro, y entonces es algo que se produce mucho en la práctica profesional, ¿sí? ¿Hay alguien con micrófono abierto de nuevo? Sí, yo ya sabía que probablemente nos iban a cortar todo porque a la chica le seguía cayendo agua y nada, iba a venir el plomero y no iba a poder entrar al octavo. No me digas que fue el plomero, mirá. Cortar todo. Obligación de rendir cuenta del plomero un porque... Un cuentón, una olla y un jarro. Ezequiel, Feliciano. Che, ahí los silencié a todos, chicos. Actívense el micrófono. Cris, reactivate el micrófono. Actívense el micrófono cuando fíjense, reactivar audio. Fíjense cuando se conectan, de conectarse sin activar el micrófono o sin activar la cámara de video, o traten de no activar la cámara de video para que no pase
lo que ha pasado en algunos Zoom que hemos visto, que aparece alguno medio en bola, que alguno se putea con otro familiar, con el que vive, con el primo, etcétera, y quedamos todos colgados, digamos, ¿no? Bueno, recién no sé quién le pasaba que el plomero le había desconectado todo, se le caía el agua, no terminamos de entender quién era. ¿Quién era? Si alguno o alguna quiere opinar algo, quiere decirnos algo, nos da en el chat o nos levanta la mano por el chat, digamos, ¿no? Que me parece que es el punto, digo, para no reactivar el audio, para no reactivar el sonido y volver con esta cuestión del audio y del sonido. Che, miren, volviendo a la obligación de rendir cuentas. Fíjense que vamos siguiendo prácticamente una línea con el articulado, porque es 858, 859, 858 y siguientes, son unos 5 o 6 artículos también en materia de obligación de rendir cuentas. La primera cuestión es, ¿qué se entiende por rendir cuenta? Digamos, ¿qué es rendir cuenta? A ver, díganos a ustedes, ¿qué entienden ustedes por rendir cuenta? Si quieren, lean el código, digamos, pero está disponible. Pero, ¿qué entenderían ustedes por ir a rendir cuentas? Que es un poco lo que yo ya les dije antes, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, si alguno o alguna de ustedes tuviera que decirlo por chat o activando el audio, me pide la palabra y activamos el audio. ¿Qué entienden ustedes por rendir cuentas? Que, les diría que es prácticamente hasta algo de la vida cotidiana que no tiene que ver con lo jurídico. Te dicen, vos acá, querido, querida, tenés que venir a rendir cuenta. Tenés que rendir cuenta que hiciste 2 años estudiando en Rosario y no aprobaste ninguna materia. O tenés que rendir cuenta de por qué estuviste tanto tiempo en tal lado y no hiciste nada, ¿no? Entonces, bueno, un examen es una obligación de rendir cuentas. Bien, Azul dice que la obligación de rendir cuentas es dar explicaciones de algo. Perfecto, exactamente. Dar explicaciones de algo. ¿Cómo las tenés que dar cuando se tratan jurídicamente? ¿Qué dice el código? Lean, busquen 858. ¿Qué les dice el código? ¿Cómo se rinde cuentas? Leo el artículo, así vamos avanzando. Dale. Rendición de cuentas, 858. Se entiende por rendir cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular. La rendición de cuenta, cuando se las pone en conocimiento a la persona interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes. O sea, hay rendición de cuenta cuando se las pone en conocimiento a las personas interesadas conforme al artículo siguiente, que es el 859. O sea, esa es la definición de rendición de cuenta. Cris, perdón, te agrego que las chicas, Karen Sanabria, dice que es dar explicaciones de los gastos de dinero con algo. Y después Celina agrega que es la descripción de los antecedentes, hechos, resultados pecuniarios de un negocio. Efectivamente, claro, eso es la rendición de cuenta. Vemos el 858, el 859 del código y básicamente de eso se trata el concepto. Ahora, el concepto más global, digamos, de alguna manera, como les decía antes, se trata básicamente de explicarle a la persona a la cual uno le ha administrado el negocio cómo administró el negocio, qué hizo, qué no hizo, en qué momento, cómo se hizo, por qué se tomaron las decisiones. Y obviamente que toda esta explicación tiene que ir respaldada con los antecedentes de hecho, y con los antecedentes jurídicos y con los antecedentes documentales. A ver, mira, en febrero de este año tomamos la decisión de invertir 10.000 pesos, 15.000 pesos, de pagar esto, de pagar aquello, de no pagarle a nadie. Y tomamos la decisión de pagarle a este o pagarle al otro, no pagarle a nadie por esta circunstancia. Y acá están los comprobantes de lo que pagamos, los comprobantes de los cheques emitidos, los comprobantes de lo que cobré, los comprobantes de lo que se debitó, los comprobantes de los saldos y el por qué quedaron estos saldos. Ahora, para poder hacer todo eso hay que ser medianamente prolijo. ¿Qué quiere decir ser medianamente prolijo? Cuando ustedes administran intereses ajenos, tienen que ser prolijos con los papeles, prolijo con los recibos, prolijo con los comprobantes de pago, prolijo con los ingresos, prolijo para tener la gestión correcta de la cuenta. Porque si no, la responsabilidad recae en aquel que ha hecho la gestión por otro, es decir, en aquel que tiene la obligación de rendir la cuenta. Justamente porque el que tiene que rendir cuentas, es decir, el que manejó los intereses ajenos, es el que tiene que tener todos los papelitos, valga la redundancia, es decir, todos los comprobantes que permitan demostrar lo que está diciendo. Y si no lo puede demostrar, básicamente es su responsabilidad y le puede caber algún deber profesional, eventualmente el deber de realizar alguna indemnización.
En la práctica, el juicio de rendición de cuentas tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera parte que es, si a ustedes le requieren la rendición de cuentas, hay una primera parte donde el juez o el juzgado verifica si es que el sujeto pasivo, es decir, si el demandado está obligado a rendir las cuentas. Y luego, demostrado que si está obligado o no está obligado a rendir las cuentas, si está obligado a rendir las cuentas, hay un segundo proceso donde es específicamente la rendición de cuentas, que básicamente es sentarse en una planilla de cálculo con un cálculo de doble entrada, como hacían ustedes en la escuela secundaria, con un ingreso, un egreso y los saldos. Obviamente el ingreso y el egreso con los respectivos comprobantes, con las respectivas fechas y por qué se hizo esa operación y en qué momento se hizo y cómo se hizo. Y luego los saldos. Y los saldos, si quedan a favor, los tienen que poner a disposición de la persona a la que le administraban las cuentas, y si les queda en contra, tendrán derecho a percibir por la gestión de negocio, por el gasto útil, o en definitiva por lo que hubieran realizado. ¿Sí? Ahora, vuelvo con algo que decíamos recién con Cristian. Pensemos que los abogados manejamos permanentemente cuentas ajenas. Los abogados manejan permanentemente cuentas ajenas por el hecho de que administramos intereses ajenos. Ya sea que ustedes trabajen como agentes inmobiliarios, que trabajen como abogados, que perciban por el cliente, que trabajen para una empresa y perciban, cobren por la empresa o paguen por la empresa, que trabajen en una aseguradora de riesgo de trabajo, en una aseguradora común. En todos esos casos manejan plata de otros. Y al manejar plata de intereses de otros tienen que rendir las cuentas respectivas si así se los requirieran. Obviamente que no somos los únicos. ¿Quiénes más van a tener que rendir cuentas? Los administradores de consorcio, por ejemplo, las inmobiliarias. Y en definitiva, ¿qué? Todo aquel que maneja intereses de otro. De hecho, si se fijan en el 860, les dice las hipótesis de quiénes son los legitimados activos y quiénes son los legitimados pasivos para reclamar y para tener que rendir cuentas. Si prestan atención, el 860, lo pueden leer, pero como siguiendo el modelo de Cristian, se los leo. Miren, lo que les señalaba antes, el 859, el requisito de la rendición de cuentas debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, debe incluir las referencias y explicaciones razonables necesarias para la comprensión, acompañar los comprobantes de ingreso y egreso y conocer los libros del que rinda cuenta. Esto, como les decía, si ustedes no son ordenados con los papelitos, es muy difícil que puedan llevar adelante una rendición de cuentas si vos, le pagaste sin recibo, cobraste y no sabés lo que cobraste, confundiste los ingresos, no tenés cuenta separada para cada uno de los clientes a los que les cobrás, no sabes cuáles son los códigos de pago. Se complica un poco si vos no tenés estas características. Obviamente, hoy con la calidad tecnológica y con la capacidad de tecnología que hay para el ingreso y el egreso de dinero, es mucho más sencillo poder demostrar acabadamente qué pasó con los intereses ajenos. Sobre todo si esos intereses ajenos implicaron el manejo de dinero. Especialmente si los intereses ajenos implicaron el manejo de dinero. ¿Me siguen? Ahora, vean lo que les dice el 860, obligación de rendir cuentas. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Excepto renuncia expresa del interesado. Quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio, quienes son parte de relaciones de ejecución continuada, cuando la relación es apropiada a la naturaleza del negocio, quien debe hacerlo por disposición legal. Básicamente, estas tres hipótesis, la más importante, ¿cuál es? El que actúa por interés ajeno, porque en general las otras dos son formas de actuar en interés ajeno. No sé si alguno o alguna de ustedes ha actuado por otros, pero seguramente alguno o alguna de ustedes alquila un inmueble, ¿no? ¿Por qué? ¿Y con quién alquilan? Con la inmobiliaria. Y cuando ustedes van a pagar a la inmobiliaria, el recibo que les da la inmobiliaria para ustedes es un recibo de pago suficiente. Sin embargo, la inmobiliaria se da vuelta y le tiene que transferir ese dinero al titular del inmueble o a la titular del inmueble, descontando eventualmente su comisión o el método de trabajo que tengan. En cualquier momento durante la relación, el dueño del inmueble puede venir a la inmobiliaria y decir, a ver, déjame ver en qué se gastó, por qué, si pusiste cosas nuevas o no pusiste cosas nuevas, qué fue que pasó acá, qué no pasó acá, digamos, cualquiera de las circunstancias que... Cristian, ¿volviste? ¿Cristian? Cristian. Volví. A ver, espera. Ahí está. ¿Qué te había pasado? ¿Qué te pasó? Me fui. Me sacó. Me quedé sin internet. Te patearon. Te quedaste sin internet. Acá son 3 computadoras más una Play, así que se salió el internet de golpe y ahora volví. Bueno, bien, pero estás ahí, perfecto, bueno.
bueno, nada, lo que les estaba diciendo, en definitiva, bueno, ya me perdí, Cris estaba dando el ejemplo de, un ejemplo muy sencillo, que es el dueño del inmobiliario, el de la inmobiliaria que tiene que rendirle cuentas al administrador, al dueño del inmueble, cuando los chicos o las chicas que están acá van a hacer los pagos del alquiler. Carolina me pregunta si es lo que hace un mandatario. Sí, también, Celina, es lo que hace un mandatario. Todo aquel que actúa con un mandato por otro o para otro tiene más tarde o más temprano que rendir cuentas, salvo, obviamente, que el mandante o que el poder dante hubiera renunciado expresamente al derecho de exigir una rendición de cuentas. Pero son muy pocos los casos donde existe una renuncia anticipada al derecho de rendir cuentas, porque en definitiva el poder y el mandato, después lo van a ver cuando lleguen a contratos, es esencialmente un acto de confianza. Entonces, porque vos permitís que un tercero actúe por vos. Y este acto de confianza, digamos, la rendición de cuentas no debe verse como una desconfianza, sino justamente como una ratificación de esa confianza. Porque, bueno, hay personas que actúan en interés de otro y como actúan en interés de otro y manejan los bienes de otro, tienen, el titular de esos bienes tiene el derecho de ver y establecer cómo está funcionando su negocio y hacia dónde va su negocio, hacia dónde van sus intereses, ¿no es cierto? Entonces, sí, el mandatario es un típico caso que también debe rendir, que en definitiva los abogados muchas veces actuamos con mandato. En consecuencia, estamos incorporados, por ejemplo, en esa categoría, ¿no? Ahí Mauro dice, ¿los balances anuales de las empresas realizadas por un contador son un ejemplo de una rendición de cuenta? Sí y no. Ahí te cuento esto, Mauro. Los balances anuales son una obligación legal. ¿Por qué? La ley impositiva exige que las empresas tengan balances, ese balance a criterio de las empresas puede ser semestralmente, puede ser anualmente, una vez al año mínimamente tiene que haber un balance de cierre, o lo que se conoce como balance de corte global, después hay balance de corte más, que se llama balance de corte parcial para fines específicos. Pero eso es una obligación legal, impuesta por la ley y por la ley impositiva, tener el balance. Lo que sí es una rendición de cuenta es lo que hacen los gerentes generales de las empresas o el directorio en su caso o la mayoría controlante de las empresas de poner a disposición del resto de los socios, de la totalidad de los socios, del grupo minoritario o directamente de los tenedores de las acciones, poner en conocimiento cómo anduvo la empresa anualmente y cuál es la tasa de ganancia de la empresa y para qué se utilizó el dinero y qué hizo la empresa ese año. Esa sí es una obligación de rendir cuentas, ¿sí? El balance en sí mismo es una parte que es necesaria, no solo por la ley, sino que es el instrumento a partir del cual se va a comenzar a rendir la cuenta. ¿Por qué? Si vos prestás atención, el 859 dice que la rendición de cuentas debe ser hecha de modo descriptivo y documentado y que debe incluir todas las referencias que hagan necesarias para comprenderlas. El balance, en definitiva, realizado por el contador semestralmente o anualmente, es lo que le permite al CEO de la empresa o al directorio de la empresa llamar a la junta de accionistas, llamar a la asamblea de socios y decirle, miren muchachos, acá tienen lo que hemos hecho el año. Al principio de año teníamos 30 millones de pesos, en el año trabajamos, produjimos por 200 millones de pesos, tuvimos unos gastos de 150 millones de pesos, nos quedan 50 millones de pesos de producido, digamos, neto del año, que se suman a los 30 millones del año pasado, entonces tenemos 80 millones, sobre esto pagamos ganancia, la ganancia que pagamos fue 5 millones, nos quedaron 75 millones, de estos 75 millones decidimos repartir 5 millones y 70 los vamos a acumular para el año que viene, que probablemente venga el coronavirus y no podamos trabajar absolutamente nada, ¿no? Este es un ejemplo típico de rendición frente a una asamblea de accionistas. Exacto, la asamblea de accionistas se da el supuesto de rendición de cuenta puntual, o sea, vamos a ver, uno de los ítems de la asamblea es el informe del directorio. Inclusive en el balance también hay un informe del auditor y un informe del director. O sea, eso es una rendición de cuenta. Independientemente que la rendición de cuentas se puede hacer al finalizar de una relación, ya sea, digamos, cuando se termina la relación con tu cliente o cuando se termina la relación de administración. La obligación de rendición de cuentas es constante, ¿bien? Todo el tiempo que una persona está actuando intereses de otro, administrando dinero de otro, tiene la obligación de rendir cuentas, ¿bien? Tiene que haber la obligación de rendir cuentas de forma circunstanciada y documentada. Normalmente, digamos, como experiencia personal, uno siempre tiene que, cuando las decisiones importantes que tiene que tomar por el cliente, normalmente hay que notificarlas, fundamentalmente vía mail, o hoy por hoy con los mails,
más que sería suficiente, notificarle y darle la aprobación. De esa manera uno obra con el aval del cliente y de esa manera estaría autorizando la actuación cuando está haciendo por el otro. Pero la obligación de rendir cuenta, por supuesto que está al final de una determinada vinculación, ya sea por mandatario, pero también es constante. Sí, el constante sobre todo se produce en muchos negocios donde la ejecución es continuada, que es uno de los incisos específicos del 859 o del 860, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque en las ejecuciones o en los contratos de tracto sucesivo, digamos, de ejecuciones largas y continuadas, a veces se programa, digamos, sobre todo en las grandes empresas, en las grandes corporaciones, se programa una rendición de cuenta cada 6 meses, cada 8 meses, por negocio puntual, con el trabajo por objetivo. Y en otros casos directamente se programa anualmente, ¿no? Mire, una vez al año usted me tiene que decir cómo me fue en el año. Esto es muy típico también de los negocios de las bolsas de comercio, donde una vez al año, una vez al mes, una vez cada 6 meses, se hace toda una rendición. Como dice Cristian, muchas veces hoy prácticamente la rendición es una verificación e información constante, porque aquel que, digo, hace 20, 30, 40 años, 15 años atrás, no brindar información de manera constante sobre la evolución del negocio era entendible. Hoy, con la capacidad tecnológica que tenemos, es imposible que vos no recibas información sobre tu negocio de manera constante. Cualquier agente de bolsa, cualquier empresa que medianamente se precie tal y demás, va mandando información constante sobre la evolución de determinado tipo de negocio, que son los tipos de negocios que le interesan al mandatario, digamos, que en definitiva le interesan al cliente. Es más, las inmobiliarias para salir de las grandes empresas para venir a pequeños elementos. Las inmobiliarias constantemente le mandan a los clientes notificaciones sobre el estado del negocio inmobiliario, sobre cuándo se pagó, no, los atrasos, las mejoras que hay que hacer, los gastos ordinarios y extraordinarios, que es otro típico caso de personas que deben rendir cuenta. Los abogados mismos constantemente tenemos charlas con nuestros clientes donde le vamos explicando la evolución del negocio. Ahí lo mejor que pueden hacer es, de las charlas, es tener minutas. ¿Qué son las minutas? De tomar nota y al final de la charla o al final de la reunión firmar todos, no porque la minuta vaya a servir después como el elemento de otra cosa, sino que es un criterio de brindar información y después ante un desconocimiento que haga el cliente diga, pero mire, si nosotros nos fuimos reuniendo a lo largo del año y a lo largo del año una vez al mes íbamos explicando la evolución del negocio. Usted no puede decir después que desconocíamos el negocio. ¿Me siguen? Es una buena práctica o es de buena práctica. Acá, ahí voy con los tutores, Celina. Acá Mao, no sé quién es Mao, me dice que los balances no los hace el contador solo dictamina, la obligación es de la empresa. Es cierto que la obligación legal es de la empresa o de la persona física. Los balances no solo lo presentan las personas, la empresa como tal, a veces lo tiene que presentar también la persona física. Ahí la veo a Mao, que no sé cómo te llamas, cómo va. No es tan cierto que el contador dictamine. Típicamente el contador no hace un dictamen, sino que es el que elabora el balance, a tal punto que es responsable solidariamente con la persona a la cual le presenta el balance, ¿sí? Ahí lo que sí hay una cosa... ¿Puedo hablar? Sí, claro. Soy contadora, hago balances y no, digamos, mi responsabilidad es simplemente el dictamen. Yo firmo una copia del balance únicamente a modo de señalizarlo y el que se hace responsable es la gerencia. Sí. Acá en Argentina las personas físicas no hacen balances, únicamente la obligación es para las personas jurídicas. Ahí hay algún error de concepto en que cuál es tu grado de responsabilidad, digamos, hasta dónde llegás como grado de responsabilidad. ¿Por qué? Cuando vos desarrollás el balance, la empresa te da la información. Es cierto, claro, porque la información está en los libros de la empresa, ¿sí? Sin embargo, vos como persona, digamos, como la persona que tiene el título habilitante y que es la persona que tiene conocimiento, debería ver y analizar si la información que te está dando la empresa es información que se podría decir como fidedigna de alguna manera. ¿En qué sentido? Sí, para eso uno hace una auditoría, pero yo, digamos, claro, la responsabilidad que tengo es de hacer la auditoría, no sí, de la confección. La confección sí, lo firma la gerencia. Sí, está claro. Pero ahí vos no estoy tan de acuerdo. No estoy tan de acuerdo. O sea, el contador realiza el balance de acuerdo a la información contable que le brinda la empresa, pero los criterios de evaluar los rubros de la empresa es del contador. Es del contador, tal cual. Ahí la responsabilidad del contador, la responsabilidad, si el contador yo le di toda la documentación.
No, yo podría tranquilamente hacer el dictamen de balances que me dé la empresa ya hecha y yo hacerle una auditoría, no ser yo quien confecciona esos balances, Sí, porque sí, esos pero balances perdón, pueden ahí, estar confeccionados por el sistema che, contable de la propia empresa. voy a hacer un párrafo aparte en esto. Chicos y chicas del resto de la clase que no son contadores, digamos, que estamos viendo obligación de rendir cuenta. Por fuera de la obligación y el deber de rendir cuenta, lo que está planteando la compañera es puntualmente, porque ella trabaja de contadora y se ve que trabaja en algunas empresas, cuál es su nivel de responsabilidad profesional como contador. Y esto viene a propósito del concepto de los balances no lo hace el contador solo dictamina. Que fue lo que nos dijo, decime pues tu nombre porque me figura Mao, no creo que sea Mao el Sí, nombre. Mao es mi monograma, me llamo María de los Ángeles Ochenaseca. Ah, bueno, lo que dice María de los Ángeles. Ahí lo que dice María de los Ángeles en algún punto, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con lo que ella señala, la responsabilidad profesional del contador en algunos puntos es clara. Lo que importa en este punto es lo siguiente, en determinadas corporaciones, en determinados grupos empresariales hay contadores externos, contadores internos, hay auditores, existen algunas figuras, digamos, que es el controlador interno, tiene que ver con el funcionamiento tipo de la empresa, si es una sociedad anónima, si es una sociedad anónima simplificada, si es una SRL, digamos, hay toda una serie de cuestiones que van por encima de lo que estamos charlando puntualmente en la clase. ¿Me siguen? Sí. Insisto con lo mismo que decía, un poco en la línea de lo que señalaba Cristian. El contador es el que determina la técnica contable, porque se supone que es el que sabe, es el que debe verificar la veracidad de la información, es el que busca la información en la empresa la puede facilitar y es el que tiene contacto el interno con el externo, si tuviera contador interno y externo, es el que tiene control, digamos, y debería llevar las entrevistas adelante con las diferentes gerencias, con la gerencia de finanzas, con la gerencia con las gerencias operativas para ver el nivel de ingreso y demás, pero en principio excede, digamos, esta charla que estamos teniendo al marco específico de la obligación de rendir cuenta como tal, ¿sí? Para la pregunta que creo que era la pregunta de Mauro, por fuera de la discusión esta técnica con la compañera, la realidad es que el balance como tal, realizado, no es estrictamente una rendición de cuentas, sino el instrumento sobre el que se van a apoyar las gerencias para rendir cuentas a la asamblea, a los accionistas, a los socios, en definitiva, a los que les tengan que rendir cuentas al tercero que venga a capitalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que, perdón, Lara agregó ahí en el chat, algo que ya planteaba Celina, alguien había planteado antes de lo que vos señalabas acerca de los curadores. Sí, es cierto. Los tutores y los curadores tienen también la obligación de rendir cuenta respecto de los bienes que administraron del tutelado del curado. Esto incorporaría o quedaría en el inciso C del 860 es la obligación de rendir cuenta de aquellos que deben hacerlo por disposición legal. Igual de aquel que manejó herencia o que manejó la sucesión de todos los herederos y debe rendir cuentas al resto de los coherederos, de alguna manera. Esperen que creo que hay alguien que se quiere agregar. Lucas, ¿sí? Efectivamente también los curadores y los tutores, las personas con capacidad restringida, las personas discapacitadas, tienen la obligación de rendir cuentas. A veces con su tutelado o con su curado. Por ejemplo, si el tutelado del curado alcanza la mayoría de edad, si vuelve a recuperar su plena capacidad, si deja de tener capacidad restringida, etcétera, etcétera. Y otras veces tienen que hacerlo, como señala Lara ahí, con aquel que administra o con aquel que asigna o que otorga las asignaciones. Por ejemplo, en las discapacidades, aquellos niños o niñas que tienen alguna discapacidad o aquellas personas que tienen alguna discapacidad o capacidad restringida y reciben alguna jubilación, pensión o cualquier asignación por parte del Estado, es el tutor del curador el que debe ir después al tribunal y rendir cuenta y decir, mire, con la plata que recibimos vamos a hacer esto, hicimos esto otro, trabajamos acá, hicimos acá, compramos esta casa, hicimos esta mejora, o en definitiva lo que se hubiera hecho, ¿sí? Para eso existen a veces, digamos, juicios específicos y a veces también existen tutelas específicas, ¿sí? No sé, Lari, si quería agregar algo más sobre ese punto. Lara, nuestra ayudante, te estoy dirigiendo directamente a vos. No, quería ponérselo ahí para que lo tengan en cuenta, porque por ahí uno piensa que la rendición de cuentas queda en algunas cuestiones más tendientes a lo comercial, por ejemplo, y nada, para que lo piensen que es súper amplio, digamos, es siempre que se actúa en interés ajeno. Sí, ahí otra hipótesis bien típica, lo que le señalaba también es, en la sucesión, el heredero que manejó los intereses de la sucesión y que después tiene que darse vuelta y arreglar con sus coherederos y decir,
bueno, acá tengo tanta cantidad de dinero, o manejé esto, o estos son los bienes que recibimos, tuvimos tantos gastos y acá que es lo que está quedando, ¿no? El administrador de la herencia, como se lo conoce en la práctica judicial, aquel que es designado administrador de la herencia, que es como se lo conoce típicamente en la práctica, ¿no? Como dice Lara, estos 4 o 5 artículos, digo estos 4 o 5 porque tengo el fondo de pantalla abierto de la parte del Código Civil, estos 4 o 5 artículos no aplican solamente al derecho privado, típicamente al derecho de los contratos, por decirlo de alguna manera, o al derecho comercial, sino que aplican a las relaciones de familia, aplican a las relaciones de minoridad, de discapacidad, a las sucesiones, y en definitiva a todo aquel que en determinado momento y circunstancia ha manejado o ha trabajado con intereses ajenos, ¿sí? Che, nos estamos quedando sin tiempo a propósito de algunas discusiones que salieron, pero están buenas las discusiones. Nos incentivan un poco a seguir. Bueno, escucho. Cris. Bueno, Sí, la oportunidad 861, la aprobación y obviamente los saldos. Che, 864, los saldos, si quedan saldos favorables o desfavorables, hay que pagarlo o hay que cobrarlo, hay que percibirlo, todo se los tengo que decir. Un cuadro de doble entrada debe haber, escuela secundaria y saldos. Me parece que no tiene mucho análisis o mucha cuestión para ver, ¿no? Sí, lo importante es la aprobación, que puede ser expresa o tácita, y en caso de que no se manifieste en el término de 30 días, se considera la cuenta aprobada, o sea, en debida forma. O sea, digamos que uno rinde cuentas y tiene que ser, puede ser aprobado en forma expresa, o la aprobación tácita por defecto, por el plazo, por cumplimiento del plazo. Sí, también les digo esto, los juicios de rendición de cuenta son un dolor de cabeza, también eso tenganlo presente. Son un dolor de cabeza para aquel que tiene que rendir las cuentas, son un dolor de cabeza para aquel que exige la rendición de cuentas, y para nosotros, los jueces, son más dolor de cabeza todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, son juicios largos, son juicios que en general, detrás de una rendición de cuentas, sobre todo entre particulares, siempre suele haber algún conflicto que tuvieron esos mismos particulares, y entre administrador y administrado, ¿no? Entonces, no cerraron las cuentas, por eso hicimos juicio. Claro, por si eso llegamos al juicio, porque las cuentas no cierran. No cierran, tal cual. Incluso en materia societaria, los juicios de rendición de cuentas intrasocietarios también son un dolor de cabeza, ¿sí? También son un dolor de cabeza. Bueno, nada, me parece que esto es lo que hay. Che, nos quedan 2 minutos. Escucho preguntas de niños, niñas o algo más que quieran agregar. Y si no, seguimos en el Zoom de mañana, obviamente con efectos. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Alguien de la comisión Plan 2012 que quiera agregar algo, que quiera saber algo? ¿No? Nos dejó sin palabra, profesor. Buah, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Profesor, Bueno, yo soy del Plan 2012. ¿sos del Plan 2012? Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y hoy a la tarde estuvimos charlando porque nos llegaron mail, creo que tuyos han sido, invitándonos a esta clase. Bueno, sí. Y como que nos surgió la duda de cómo vamos a recuperar. Yo, por ejemplo, estoy recién arrancando, entonces no estoy muy al tanto de nada. Todas las unidades, digamos, como que nos sorprendió un poco esto de que no dimos una sola clase, no dimos una introducción a la materia, ni saber de qué se trata, es como que... Mirá, perfecto que me decís, yo anoto mi número de teléfono acá, mi celular, y vos me agregás al chat ese que tienen ustedes. Dale, lo podemos hablar con vos. Genial. Ahí está, vos agregame al chat. Dale. Sí, igualmente, puntualmente el Plan 2012, digamos, ya a esta altura son la mayoría recursantes y han recursado varias veces la materia, o sea que una introducción a la materia consideramos que no la necesitan, y de hecho ni tampoco necesitan la totalidad de la materia. Van a necesitar una apoyatura en algunos puntos o algunos puntos del programa que resulten de alguna complejidad para todos. Pero, que es lo que habíamos digamos, hablado el año pasado. No, pero hay varias personas que están en mi misma situación de que nunca. Yo arranqué la facultad en el 98. Porque se nos termina el tiempo y no quiero mezclar los temas. Digamos, con bueno, nos comunicamos por el teléfono entonces. Lo charlamos por privado, tal cual. Che, dale, gracias. 20 segundos, los veo mañana, chicos y chicas. Cris, nos veo mañana. Abrazos a todos y Dale. todas. La clase en internet en 20 minutos está subida. Un saludo. Adiós.